Voy a empezar a grabar Sí, mientras. perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros, colegas, invitados, invitadas. Eh, Mi nombre es Carlos Arteaga López, soy coordinador del doctorado interinstitucional en educación aquí en Ibero León. Y bueno, pues es para mí un placer que estemos todos ahorita aquí reunidos, justo en el marco de esta charla, de esta conferencia que nos va a impartir el doctor Fabricio Loruso. Y bueno, pues les decía, en el marco del 20 aniversario, le agradezco al doctor Fabricio Loruso, pero también a mis compañeros, el doctor Yasmani Santana, de ITESO, la doctora Lorena García, de Ibero Puebla, y el doctor Jorge Espinosa, de Ibero Ciudad de México, que estén hoy aquí con nosotros, junto con todo el conjunto de estudiantes, invitados, gente interesada. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a leer una reseña, una semblanza del doctor Fabricio Loruso, quien es investigador de tiempo completo y coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Universidad Iberoamericana León. Es licenciado y maestro en Economía de Empresa por la Universidad L. Bocconi de Milán, Italia. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo son análisis de las violencias y las resistencias, la desaparición de personas y la organización colectiva en México y América Latina, historia oral de colectivos de búsqueda y personas buscadoras, finalmente, globalización, desarrollo, neoliberalismo y desigualdades en clave histórica y geopolítica. Ha publicado en Italia los libros Santa Muerte, Patrona de la Humanidad y Narcoguerra, crónicas desde el México de los cárteles de la droga, y con la editorial de Libero León, el libro El hambre de Haití, Terremoto, Olvido y Paradojas de la Solidaridad. Ha sido coordinador, junto con la traductora Clara Ferri, de la versión en español del libro Ni una más, 40 escritores contra el feminicidio. Pues bueno, les cedo la palabra al doctor Fabricio, no sin antes señalarles que la dinámica será, más o menos estaremos interactuando con ustedes durante una hora, el doctor Fabricio, y después pasaremos a que ustedes puedan exponer sus dudas, preguntas, inquietudes al doctor. Enhorabuena, bueno, gracias por estar aquí. Doctor, adelante. Gracias, Carlos, compañeros, compañeras. Bueno, todo el doctorado por sus 20 años y más. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco mucho el espacio y poder dialogar. Empezando el diálogo ya empezó, de hecho, con lo que platicaba Cristina y de eso tiene que ver plenamente, ¿no? Y entonces, bueno, voy a proyectar. Y bueno, mientras invitamos, yo creo, podemos también anotar cosas ahí, como siempre hacemos en nuestro cuerpo académico, podemos anotar cosas en el chat y creo que al final para poder tener el espacio de diálogo, y déjame ver, me dicen si se bloquea, interrumpir y todo para que se vea mejor. Ahorita creo que estamos acá. Voy a proyectar y me dicen, no sé si se ve bien. Suficientemente grande. Voy a ver si se quita Se ve. esto. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, a ver si se puede minimizar esta. Bueno, la idea es introducirles, platicarles a partir del trabajo que hemos realizado, ¿no? Sobre personas desaparecidas principalmente, colectivos de búsqueda aquí en Guanajuato, pero no solo, también en Guerrero. Y considerar que esto tiene impactos en investigación, incidencia, construcción de saberes entendido en sentido amplio, y para la investigación en campos que son distintos de la sociología o la historia del tiempo presente o la propia temática como tal de las desapariciones, ¿no? Sino que tiene que ver con cualquier forma de violencia o contexto, y de eso me voy a encargar justo en la presentación más allá de la diapositiva inicial. Casi siempre empiezo con alguna parte tiene que ver con lo que me movió y lo que me suscitó preparar la presentación, ¿no? En este momento, realidad e investigación, ¿no? El objeto de investigación versus la realidad que recortamos temporal, espacialmente, conceptualmente, para crear eso que llamamos el objeto de investigación.
Acá estamos frente a una condición casi ontológica de liminaridad de fronteriza, pues límbica, de ambigüedad e incertidumbre por la misma naturaleza de la temática y su dinámica, ¿no? Pero bueno, estas dos obras las quería yo señalar también porque tratan de fijar en la imagen y en los muros, literalmente, de la ciudad, algo que no puede ser fijado, pero una es del Buscadoras Guanajuato, el colectivo que hemos acompañado aquí durante los primeros años en que se formó, del 2020, la ausencia y la presencia, que son imágenes de panoramas, objetos, cuartos, platos, queridos por quienes están buscando las familias, ¿no? Las y los desaparecidos en León, y ha sido una muestra itinerante. Y la otra ha estado aquí en la Ibero León de un profesor de aquí, artista, Gastón Ortiz, Rostros Inciertos, que son lo que dentro de su reinterpretación artística representarían las fichas de búsqueda, ¿no? Que se van desdibujando en la memoria cuando las vemos en la autopista, en la central camionera, ¿no? O en internet, en las redes, y se van fragmentando, desdibujando los rostros, y aún así están, ¿no? Bueno, esta era una forma de introducir una parte de la exposición inicial, quizás unos minutos, los tomo aquí con el título. Normalmente empiezo así, lo desgloso, etcétera. Luego vamos revisando más detalles con los ejemplos de Guerrero y Guanajuato y con las otras secciones, pero por el momento empiezo con la cita. Se conoce la realidad de Ignacio Yacuría, ¿no? Cuando, además de hacerse cargo de la realidad, un momento no ético, y luego ya en un momento ético de cargar con la realidad, uno se encarga de la realidad, es decir, el momento de la acción, ¿no? O al menos así es como lo he interpretado. Y creo que esto sintetiza de por sí el título de la propia conferencia, ¿no? Investigación, incidencia, construcción de saberes en contextos de violencias micro y macro, ¿no? En plural. Bueno, entendiendo que estas tres las aglomere cerquita, entendiendo que son actividades en la realidad inseparables, ¿no? Ética y metodológicamente. Eh, Yo digo también en línea con la misión del sistema jesuita, su estructura educativa e integral, ¿no? Entonces, me parece que va en esa dirección, en donde la investigación como tal, por ejemplo, al menos en los trabajos que he desarrollado, la entendemos efectivamente, en este campo, sobre todo se trabaja con historia oral como metodología principal, pero desde y para familiares organizados en colectivos o no, pero que están en acciones todo el tiempo y en búsqueda. La investigación se ha concebido como acción participativa, ¿no? La YAP, como se le llama ahora, no, no ahora, desde los años 70, pero es decir, la investigación acción participativa desde la metodología. En este sentido es explícita, es decir, en varios proyectos la planteo así, porque se trabaja las exigencias que surgen de los propios colectivos. Entonces surge de ellas y se va canalizando a través de una investigación móvil que va evolucionando también en sus objetivos y en su desarrollo metodológico. Es tener cajas de herramientas para responder a una serie de exigencias que incluso cada 3 meses o 6 meses pueden cambiar, ¿no? Eso es explícito. Eh, por otro lado, yo le defino una investigación-acción participativa implícita, es decir,
que considere, más allá de que se plantea metodológicamente, todos los sesgos de la persona investigadora que deben de considerarse, incluirse, autoanalizarse, pero no solo auto, también desde el proceso colectivo. Eh, entonces, eso implica casi que una autoetnografía, ¿no? Es participativa en este sentido, ¿no? Que hasta uno mismo tiene que, sí, en esa participación, replantearse partes de su propia vida, de su propio modelo, etcétera, ¿no? Y sus sesgos, básicamente. Entonces, vienen incluidos en un enfoque que lo definiría ahí en, todavía estamos como que en investigación, pero eh, más que mixto es fusionado o licuado. Es decir, que puede volverse indistinguible el manejo cuantitativo, cualitativo o mixto, como se dice, ¿no? De esa dicotomía a veces pierde sentido. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero que creo que son significativos al respecto y que en el ámbito educativo, pedagógico, hasta del aula, ¿no? No simplemente del colectivo organizado social, ¿no? Podrían tener algún sentido, yo digo. Esto es un enfoque que trata de deconstruir, complejizar, o sea, armar entramados relacionales, develar, quizás develar primero, pero como dije, no todo tiene ese orden. ¿Qué cosa deconstruye, complejiza y devela? Pues contextos, entramados relacionales sobre todo, ¿no? En la parte de incidencia, que dije que es inseparable, pero trata de lograr ciertas acciones, a lo mejor mínimas, como diría Wallerstein, nanoacciones para nanocambios, pero que sumados aportan ese granito de arena, como decimos mucho con los colectivos, pero que sí tratan de visualizar esa brecha en la realidad. También hay una brecha en el conocimiento sobre esa realidad, pero que esa brecha en el conocimiento se trata de llenar o de construir para también abonar a la brecha de la realidad. Y se plantea de manera explícita un poco más que una investigación a lo mejor más tradicional. Eh, claro, mediante lo mixto, que ya lo dije, que es licuado, y la interdisciplina. Yo le pongo acá a veces en esto, tanto en incidencia como investigación, el abrazo de la interdisciplina, ¿no? No tanto, es decir, poderla recibir de manera grata como algo natural. En este sentido, y en este tipo de investigación e incidencia, la escucha dialogante, ¿no? Más allá de la observación participante y una comparación constante que se usa en teoría fundamentada también, eso no se dice. Pero aquí es una comparación en un sentido incluyente, no excluyente, y no de competencia entre explicaciones, elementos, factores, sino para la mejor comprensión global de la realidad. Y ahora sí va más a la incidencia el principio del para qué sí. Eso es bastante de las familias, ¿no? Las familias agarran como amigo, o no amigo, no, pero como colaborador al único funcionario de fiscalía, normalmente sobre 50, que trata por lo menos de hablar y de ver el para qué sí de las cosas y no, como siempre, el para qué no. Bueno, yo lo trato de, me gustó esa adopción del para qué sí para poder crear investigaciones o poder participar para un poco, sí, servir efectivamente a las personas, a la problemática, sin límites de pensar que en la institución se puede, no se puede, que si metodológicamente está muy motivado, si hay autores del estado del arte que me apoyan o no, cuestiones a veces bastante formales que es difícil, ¿no?, encarar
según en la investigación, dependiendo de la institución y con quién, en qué contexto se da. Entonces, entendemos incidencia como praxis, también como acompañamiento y cómo poner el cuerpo, no sin romantizar ni nada, no es que todo el tiempo se trata de ir a búsquedas independientes en la noche en casas de seguridad, como si a veces puede suceder, y sobre todo lo hacen las brigadas independientes de búsqueda, supliendo una tarea que es del Estado, además, porque se romantiza mucho también esa tarea de búsqueda. Puede haber una tendencia paralela en romantizar la tarea del investigador que lo hace, ¿no? Cuando no sería ese el caso. Y se entiende que aunque no necesariamente haya incidencia legislativa, política directa, es política de por sí, por el hecho de poner el cuerpo en apoyar un bordado, una cocinada, una búsqueda o simplemente estar cuando es requerido y cuando es el espacio adecuado para hacerlo, ¿no? No siempre, no en todo tipo de marcha, depende de lo que se establezca o establezcan los grupos, pero por ejemplo acompañar mesas de trabajo políticas, etcétera, ¿no? La misma presencia del investigador, investigadora, es legitimadora del proceso ante las autoridades, puede volverse incluso contraproducente para colectivos si no hay una gran interacción. Es decir, puede legitimar más a una fiscalía, a una secretaría de gobierno en esas mesas de trabajo que a los colectivos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo y sí ser portavoz realmente de una pluralidad de voces que vienen de los colectivos, tratar de actuar sí de manera independiente como disque especialista académico, que luego hay que ver porque justamente eso también es contrastado por la agencia y el expertise ciudadano de las personas buscadoras, por ejemplo, pero bueno, entonces, construcción de saberes. Hay a Meyali, una tesista también de la maestría ahí en educación, ¿no? Investigación educativa, creo, ¿no? De la Ibero-México, trabajamos en conjunto, más bien ella trabaja y yo aprendo de su futura tesis sobre la relación entre saberes y espiritualidades, es decir, no lo dejaría fuera de este esquema el hecho de la espiritualidad, de la cual no era un gran conocedor, pero pues al estar en un entorno universitario sensible también y en la temática, ¿no? Sistema jesuita, pero también al trabajar ciertas tesis y aprender de ellas, ahí entra esta construcción de saberes como una ecología, como le diría Boaventura de Sousa Santos, la conciencia de que se trabaja con sujetos y sujetas identitarias, en donde su espiritualidad y saberes está forjada y motivada por una forma de dolor, pero también por una respuesta ante ese dolor en el espacio público, ya sea colectiva o como parte de un movimiento individualmente, pero sí dentro de esto que sucede en México. Y también no solo son sujetas identitarias, sino también políticas, ¿no? Eh, los contextos de violencias micro y macro lo vamos a ver un poco más adelante en una diapositiva como específica, porque ahí sí va un poquito más a los temas, incluso que trabajo como parte del marco conceptual, aquí desde Guanajuato, etcétera, ¿no? Simplemente decir que lo puse en plurales y en un sentido no solo de esa, yo trabajo más quizás sí la macroviolencia, la que estudiamos y vemos hasta en medios, ¿no? Y ok, pero para el ámbito, por ejemplo, de la convivencia escolar, para el ámbito del trabajo, ¿no? La situación laboral de las personas, el ámbito intrafamiliar, el ámbito barrial, comunitario, local, eh, y muchos más, es desde ahí que quizás es menos evidente en todo esto, porque vamos a ver más quizás estadísticas o justo esta macrocriminalidad como un subproducto de diferentes macroviolencias,
pero es muy importante partir incluso desde las bases, ¿no? Micro, la violencia machista y micromachista y todas las demás que mencioné, ¿no? Entonces, no es excluyente, pero si tengo un sesgo, lo te reconozco porque sí soy más politológico y quizás más de agregados y estructuralista que eh, individualista, metodológico y que otro tipo de campo de estudio, pero sí se notan y se ven esas dinámicas dentro de los colectivos como microgrupo social también, ¿no? Entonces es muy interesante y habría mucho que dialogar ahí y aprender del sector de la educación y sobre todo la convivencia, que bueno, para todos, también para los grupos de organizaciones sociales que tratamos de acompañar ahí. Eh, entonces, bueno, paso a la segunda parte del título, retos éticos. Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué retos éticos? Un poco ya lo adelanto, ¿no? Como ven, todo está un poco licuado, tiene coherencia, pero no necesariamente el orden preciso que dice ahí, que es cómo va la investigación en general. Retos éticos, metodológicos y reflexiones situadas, ¿no? A eso me refiero que también ético y metodológico es ya difícil de escindirlos, en donde la ética la concibo como metodología y viceversa. Entonces, en donde hay una perspectiva, por ejemplo, desde Paulo Freire, ¿no? No hay neutralidad posible en la ciencia, y porque esa neutralidad acabaría hasta reforzando a veces el status quo, o sea, acabaría siendo conservadora en lo social y lo político, ¿no? Entonces, bueno, eso se debería de incorporar a los retos ético-metodológicos en esa debacle entre rigor y que luego vamos a ver una diapositiva ahí más rápido sobre la validez y rigor y la metodología propia de la investigación-acción participativa. Reflexiones situadas, entendemos situadas de qué, porque se usa mucho eso del, ¿no? Situar, ubicar. Entonces estuve pensando reflexiones como discernimiento, situado, o sea, reconocer el lugar de enunciación. No estoy diciendo que siempre lo logre hacer, esto sería lo ideal, por eso lo condensé mucho en el título, que brotó ahí con Charlie, estábamos también platicando y en un momento esto es lo que se va a ver en los ejemplos, ¿no? O en los casos, pero el lugar de enunciación, sí espacial, sí temporal, entendido hasta como época, ¿no? Más que el año y solamente el paréntesis que siempre colocamos de la investigación, 2000, 2025, sí, sí, pero también es historizar, a veces es producir la narrativa de una época, ¿no? Entonces, bueno, política, también lugar de enunciación, política, qué tipo de sujeto soy y qué tipo de sujeto con quién estoy colaborando, trabajando, generando saberes o recogiéndolos, ¿no? Y finalmente epistemológico, ¿no? Situada en ese sentido. Desde y por, para, y ahí entra nuestra justificación del tema clásica también siempre presente en los proyectos, pero también digo, cuando lo pensamos es por y para qué hago lo que hago, ¿no? Pero desde México, también concepto complejo, no necesariamente con lo que pensamos inmediatamente el país, el Estado, la nación, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué le puse una caracterización? El México de las ausencias, eh, bueno, es otro México. Yo lo pensé inicialmente, luego lo complejicé un poco y vamos a ver una frase de Rosana de Lillo y de Darwin Franco sobre su cartografía de la desaparición que me ayudó a completar esto, ¿no? Porque dije, ¿qué es el México de las ausencias? No, no es algo místico, sino es algo muy concreto. Eh, Porque cuando desaparece una persona, el familiar, la familiar, el amigo, la amiga, el círculo cercano sobre todo, pero no solo, es trastocado y entra en una dimensión distópica prácticamente para lo común de la población. Es decir, algo que sería
inconcebible, impensable, con temporalidades y espacialidades suspendidas, destruidas, reconstruidas, ¿no? En donde la fecha de cumpleaños ya no vale, la fecha que importa es la fecha de la desaparición, ¿no? Pero solo es un ejemplo de muchísimas cosas. Entonces, el México de las ausencias es tratar de aproximarse respetuosamente, pero con también cierta rabia, podemos decir, cuando menos, a ese México de las ausencias, del dolor, y no se dice que se logre, no estoy diciendo que se logre, pero pues hay formas, métodos, aprendizajes, saberes, espiritualidades, afrontamientos, en fin, que un poco lo permiten, por lo menos, ¿no? Y sí hay que aventarse porque es, creo, fundamental socialmente. Entonces, México de las ausencias, en donde desaparecer, lo veremos después, no es sinónimo de ausencia, porque también hay una diferencia. Es decir, desaparecer puede ser volver a la presencia, como vimos con la bicicleta de la imagen inicial, que es el regreso de una pasión de la persona desaparecida, de su objeto favorito, por ejemplo, o su hobby, su foto y su cara, ¿no? Entonces, entender aquí, de todos modos, desaparición dentro de estas ausencias, aunque no coinciden, como categoría amplia, compleja, con adjetivos que puede tener. El México de las ausencias a veces es incluso más amplio, donde hay más ausencia que los puros, las cifras o los casos de personas desaparecidas, ¿no? Hay toda una serie de conceptos de desaparición social, desaparición forzada o no, política, histórica, actual. Ahí vamos a ver una diapositiva. Ahí igual no me voy a repetir. Después trato de, a lo mejor la pasamos o la vemos más rápidamente para poder llegar hacia el final, ¿no? De la exposición. Pero también desaparición entendida y ausencias en sentido más amplio, que es una vulneración de múltiples derechos sociales, económicos, etcétera, o una expulsión, dirías, las que se hacen de personas y hasta de microambientes o ecologías, pero y epistemologías también, eso lo diría Boaventura más bien, pero desaparición como eje conceptual y lente para mirar la realidad, interpretar y actuar en ella, ¿no? Entonces esto implica posicionarse dentro de lo posible del lado, efectivamente aquí deja fuera lo político en un sentido más mundano o cotidiano, sino posicionarse del lado de, o la perspectiva, entender la perspectiva del testigo, ¿no? Del sobreviviente, que ya no víctima. Y bueno, los casos de Guerrero y Guanajuato voy a comentar después porque fui por allá, pero trato de avanzar. Habrá algunas partes más, aquí están. Esta era la lista, la lista, el menú, por así decirlo, de la exposición, pero pasaría ya a entrarle. Esto solo es una reseña breve, por eso Guanajuato y Guerrero, y lo pongo así, es para que se visualicen de alguna manera cómo fue el camino de mis investigaciones. No son mías porque no hubieran sido posible sin las familias, sin colaborar personas, estudiantes que colaboran aquí en la Ibero, colegas, sobre todo apoyo institucional también, apoyo externo del mismo ex CONACYT, ¿no? Pero también de compañeros, compañeras aglutinados en la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, aquí en el estado, y de organizaciones, de colectivos, sí, pero también sociales, civiles, de Ciudad de México y de otros países, ¿no? Entonces, en fin, ninguna investigación, y ahí está mi moraleja metodológica, ninguna investigación se genera de la nada, siempre es social, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen los títulos, pero empecé en Iguala porque ahí tenía un contacto y antes como periodista o freelance había trabajado en el tema, entonces quise retomar desde ahí, pero ya como proyecto de investigación sobre los otros desaparecidos de Iguala y otros colectivos que surgieron, ¿no? Con ese lema del te buscaré hasta encontrarte. Después pasé a la desaparición en Guanajuato, en donde antes casi no había temática en la agenda pública, no había colectivos prácticamente, o pocos, solo dos.
pero trabajaban sus casos un poco aparte, ¿no? En fin, fueron varios proyectos, por ejemplo, algunos específicos de incidencia, cierta capacitación, pero también con donaciones, etcétera, y que tuvieran un fin de convivir, aprender y empoderar de alguna manera con herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en 2021, en pandemia, se necesitaba, por ejemplo, pasó eso. Informes, en fin, avanzo un poquito más rápido para ir al contenido como tal. Una investigación que me ayudó mucho del SUG, tejido social, esa bastante famosa investigación que duró mucho y que involucró a varias de todas las Iberos por periodos, etcétera. Concluyó con 3 libros y bueno, ese también fue otro aprendizaje paralelo al tema de la desaparición, pero que tiene mucho que ver. Y ya el contexto ahora de trabajar memoria, sitio de memoria, incidencia con autoridades, pero también la propia memoria, ¿no? Como tal, el esclarecimiento histórico de la fosa clandestina más grande encontrada, perdón, regreso, grande encontrada en el estado y casi que en el país, la de Salvatierra, con 81 personas inocentes sepultadas cerca del centro histórico clandestinamente, ¿no? Y esto lo menciono como otro caso que puede ser emblemático. Este año trabajamos unos meses al lado de la familia, nos pidieron acompañar la familia de José Salvador Cárdenas, un chico desaparecido por el ejército, denunciado como desaparecido en 2017, encontrado en 2017, asesinado después de una semana, pero la jueza Carla Macías de Irapuato continuó con ese proceso jurídico porque la desaparición nunca vence, nunca caduca, es decir, ya sucedió. Entonces, por el proceso de desaparición, la Sedena fue condenada a violación graves a derechos humanos y tuvo que emitir la primera disculpa pública en espacio público por desaparición forzada, ¿no? Y eso fue el 18 de enero del 2025 y pudimos acompañar de cerca ese proceso. Y para hacerlo, hicimos también, utilizamos un estudio previo de fosas para ver qué había sucedido en esa área en estos años, como fosa clandestina y desapariciones. Bueno, es que justo mientras preparaba esto salió esta noticia. En el mismo rancho, de hecho a poquísimas cuadras, en la cancha de fútbol que en la historia de vida de José Salvador había entrado, esa cancha de fútbol era parte de su vida, ¿no? La parte de su calle, de su colonia, de su vivencia. Yo ya conocía la cancha, la familia también vive cerca. Bueno, al ladito encontraron posiblemente hasta 16 o más cuerpos el viernes pasado, ¿no? Mientras estaba pensando esto y dije, como cualquier zona que visitamos y vemos en Guanajuato ya es una zona de fosas, porque hay más de 700 fosas clandestinas en 15 años. Cada geografía se trastoca, entonces pues lo que antes para mí era un rancho muy cohesionada la comunidad, así me la presentaron, que salió a buscar a José hace 8 años cuando lo desaparecieron los guachos, como le llaman ellos, bueno, el ejército. Ahorita es la zona del hallazgo más importante, más fuerte, más disruptivo de estos meses aquí. A lo mejor no vaya esto a suscitar tanta respuesta, ¿no? O manipulación incluso mediática, política, de todo tipo como Teuchitlán, ¿no? Pero para mí y quizás para esa comunidad, algo así represente, ¿no? Una comunidad que sí salió a buscar, que sí estaba cohesionada, pero ahora afronta, y ahí me pregunté, ¿qué es el contexto de violencia, ¿no? Bueno, ahorita voy un poquito más rápido porque esto creo que es algo bien conocido, es la parte internacional que tenemos sobre la ética como tal en la investigación, ¿no? A partir de procesos como el informe Belmont. Lo que yo hago aquí normalmente no es tanto hablar de esto a fondo, se puede leer también, ¿no? Son 10 páginas de un informe que tenía que ver con salud, biomedicina y intervención con poblaciones, ¿no? En el siglo XX, un siglo de terribles avances y terribles prácticas, ¿no? De todo tipo, de guerra y no de guerra, en la investigación humana, ¿no? Eh,
y también en cómo el comportamiento de las personas, ¿no? El famoso experimento de Milgram que vemos en metodología, pero que tiene tanto que ver con autoridad, pero también con abuso de quienes son parte de la investigación. Bueno, aquí vienen varios criterios, ¿no? Los voy a poner rápidamente, pero pensando cómo de la biomedicina y cómo desde esa época tecnológicamente ancestral, ahorita diríamos, ¿no? Respecto del actual, estamos siglos atrás, 1979, si lo pensamos, eh, pero cómo sigue siendo válido y adaptable a nuestras realidades y tropicalizable, es decir, no adaptable, sino que debe ser adaptado. Entonces, pues, me ha servido siempre como guía general para ejemplificarlo con lo que venimos haciendo, ¿no? El criterio de beneficencia, el criterio de respeto a la dignidad humana, el criterio de justicia, ¿no? Ahí van a quedar, pero para mencionar cómo en sus aplicaciones prácticas, y ahí sí vamos al lado de teoría, praxis. También el informe planteó en su momento las aplicaciones en donde, bueno, para el respeto a la dignidad, pero claro que no son suficientes, son condiciones necesarias o no suficientes, el consentimiento informado para diferentes instrumentos que hemos trabajado aquí, el archivo de historia oral que se va a inaugurar este año, el documental, el lugar de la memoria que se hizo y muchos otros proyectos. En Iguala también, el archivo de la memoria, Salvatierra, León. Son, por ejemplo, esta parte. Y la dos, valoración sistemática riesgo-beneficio, que no siempre todos y todas hacen. Entonces, la importancia del órgano colegiado de ética, pero no solo, que haya una discusión oral entre integrantes en el momento de trabajar esto y no siempre los cuerpos académicos o la prisa académica o lo que vivimos nos permiten tener esa retroalimentación. Entonces, ¿dónde la he podido yo encontrar? Bueno, aquí en la Ibero tenemos un cuerpo académico en desigualdad social, pero no basta, porque aquí es muy específica esta investigación y no todos lo han hecho de esta manera. Entonces, bueno, los compañeros de estos son los propios colectivos que te van guiando y dando criterios de riesgo-beneficio porque te van diciendo, a mí esto de que me sirve en una reunión. Y aquí, pues, sí, hay que saberlo bien, o más bien, entonces, hacerlo con ellos para que te digan. Pero, y el riesgo, ¿no? Sabemos que el riesgo se incrementó incluso como riesgo de vida para algunos casos, ¿no? Estar en campo, exponer a las personas que se entrevistan, por ejemplo, o simplemente que un extranjero hombre llegue a la casa de una señora de San Miguel Octopan en Celaya, ¿no? O sea, entonces, esa valoración pues se hace escuchando a los buenas periodistas, ¿no? Marcela Turati, Daniela Rea y muchas más, por ejemplo, que han trabajado aquí con nosotros. Los otros que trabajan de la misma manera, desde la academia, también las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hemos trabajado mucho con Serapaz, con el Centro PRO, nosotros tenemos la Plataforma por la Paz y Justicia, en fin, compañeros de estos proyectos saben más o por lo menos han ya tenido un camino de una curva de errores que le han permitido seguir adelante sin ocasionar un desequilibrio, riesgo, beneficio, daño, ¿no? Que pudieran haber cometido. Entonces, pues tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Bueno, aparte de la lectura y todo eso. Entonces, esta proporción favorable, ese equilibrio debe de evitarse, justificarse, cómo va a ser. A veces hay momentos que se tiene que cancelar y con este tipo de grupos, seguramente la decisión es mejor redireccionar, cancelar, que tener ese, a lo mejor, orgullo académico o bien el miedo de no terminar un proyecto, etcétera, por las prisas del investigador va forcejeando una relación, ¿no? Entonces hay que tener mucha apertura institucional y dar a entender que ciertas cosas no se pueden hacer, no por mala organización o descuido o por no cumplir, sino porque se hace esa valoración y cambia mucho.
hay días y momentos que en Salvatierra no se puede trabajar, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa entonces hacer todo esto y seleccionar, punto 3, los sujetos en contextos de violencia, ¿no? Voy un poco más rápido. Me gustaría más bien, ya lo mencioné, la investigación acción participativa, dejar la diapositiva. Hay mucho estudio de esto, la bibliografía en el ámbito educativo, de hecho se encuentra bastante, ustedes sabrán, pero también en el ámbito politológico, donde creo que Freire y Falsborg han sido guías, y solo leer esta, para cerrar esta parte, pensamiento y acción, ¿no? El científico por un lado y el ciudadano o hasta el militante por el otro lado, como casi inseparables, pero que sí inseparables a lo mejor en la vida, pero que habría que discernir exactamente qué sesgos esto provoca, ¿no? El cientificismo puro positivista o el paradigma sociocrítico y hasta militante por el otro. Bueno, en ambos casos hay una problemática, ¿no? Pero pues hay que discutirla. Metodología participativa implica tensiones estratégicas, eso sí lo dice Falsborda, a considerar entre praxis, participación y ética, conocimientos válidos para el cambio social, ¿no? O sea, qué tanto ya intervenir, participar, va respetando y cómo la ética eh, eh, sujeto-objeto, en donde hay esa también mixtura, en donde hasta no hay esa dicotomía, incluso puede llegar a ser así, y teoría y práctica, ¿no? Donde ya dije que es muy helicoidal y complejo. Y ahí ya había contestado yo esta, ¿no? Diseño metodológico y criterios de validez separados de condiciones éticas, como si la consideración ética fuera simplemente un párrafo que se agrega en el proyecto. No, porque va surgiendo tanta vez, al menos en este tipo de investigación, pero yo digo que en general, ¿no? Que no se puede ignorar. Texto de violencias. Tampoco las voy a explicar los conceptos, pero me gusta la taxonomía que uso en diferentes tipos de exposiciones, ¿no? En donde pues, tenemos el triángulo de Galtung, estructural, cultural, simbólica y directa, ¿no? Eh, la pobreza, y hasta la pobreza, pero la estructural, hasta en términos de violencia institucional, que es la que nos refiere mucho en tema de desapariciones. Tiene que ver a veces con cuestiones de género, esa se trabaja mucho en masculinidades, esa taxonomía y en psicología, psicológica, emocional, sexual, física, económica, física de contacto, física de agresión directa, etcétera, ¿no? Y bueno, actores y términos de la violencia, ¿no? Acá actores en redes o individualmente, organizados o no, que pueden ser privados, estatales y del mismo sistema económico y de mercado, y concebir, cuando hablamos de colectivos de búsqueda y de otras subjetividades, ¿no? La defensora, periodista, etcétera, como que la violencia ya no puede quedarse en un nivel individual o anecdótico, sino como sociopolítica, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría así para no complicar, en donde hay una diferencia, ¿no? Entre micro y macro violencias y violaciones a derechos humanos como tal, crímenes, delitos como tal, o hechos victimizantes que van como que bajando de un nivel sociológico a un nivel del derecho, todavía muy poderoso como discurso, el discurso de los derechos humanos, pero hay que ver qué hay detrás también, y cada vez más reduccionista como hecho victimizante o delito en términos de lo que sufren los testigos y los sobrevivientes de esta violencia. Igual, desaparición de personas, no voy a entrar a ninguna definición, solo cuáles taxonomías y narrativas me permiten dar un sentido a esto, como un fenómeno complejo, desde la complejidad, no sé, un fenómeno emergente de relaciones, claro, violentas, que representan un demás, una emergencia social respecto de las personas que las componen, es decir, en ese sentido, la complejidad. Es decir, cada desaparición genera un circuito de otras relaciones, impactos de todo tipo que no se puede medir, se puede detectar, interpretar, padecer, responderle, ¿no?
en donde también se han vuelto en el México de los últimos mínimo 20 años, pero quizás desde la guerra sucia o contrainsurgencia, un momento de disputa política, un campo de disputa política, mediática, entre poderes y saberes hasta contrapuestos, en donde hay una narrativa contrahegemónica y acciones, quiéranse o no, que son disruptivas para el Estado, planeadas o no, de parte de la gente, como forma de resistencia. Por otro lado, hay otras narrativas. La que más manejamos siempre es ¿qué es la desaparición? Bueno, una definición jurídica, ¿no? Legal, burocrático-administrativa, la narrativa ya hoy en día desgastada victimal, ¿no? Que encuadra en la ley de víctimas a un conjunto de realidad de subjetividades para encajarlas como si la víctima de un homicidio fuera la misma que una víctima indirecta de la desaparición, ¿no? Claro, muy poderosa la narrativa internacional del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, la psicosocial, el duelo congelado, suspendido, el duelo imposible, ¿no? Antropológica, y vamos a ver algo, narrativa mediática, social y política hegemónica, y la histórica, digamos, del siglo XX, ¿no? La social y política hegemónica me refiero a las más actuales del poder político en todos los estados y así. Esto solo como taxonomía, entonces más que definirlas, me gustaría decir simplemente a través del trabajo de Karina Anzola Bejier y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos va siendo cada vez más útil este marco muy reciente de clasificación que se tiene que aterrizar, que son cuatro lógicas a las cuales hemos agregado aquí desde con compañeros de un seminario, curso de la Universidad de Guanajuato, también la impunidad como quinta lógica. Entonces, ¿qué tienen en común, no? Las desapariciones de la época anterior, de la época actual, de los 90 hasta hoy, el tema de la clandestinidad, ¿no? El ocultamiento, y el ocultamiento no solo de la persona, sino de la información, la construcción previa, gracias a un conjunto y continuum de violencias de la población desechable. Piense también en el ámbito micro, el ámbito escolar, cómo se construyen diferencias étnicas, de clase, de género, de pertenencias, de preferencias y otras para preparar otras acciones violentas que van escalando, ¿no? Pérdida ambigua o imposible también, pero la pérdida ambigua utilizada justamente para la zozobra y la destrucción de tejido familiar y social y inmovilización de la sociedad. Y responden a lógicas de economía. Eso queda muy claro. Despojo, control de cuerpos, reclutamiento forzado, esclavitud, venganza, control territorial, ¿no? E impunidad me parece que es una quinta dimensión, lo veíamos en una columna hace un par de semanas, medios, que se podría complementar bien con ese marco, ante lo cual hay lógicas de resistencia. No las voy a ilustrar todas, pero cada una tiene lógicas de resistencia que han sido clasificadas más por la academia que en la realidad, ¿no? Ya que se mezclan, como decíamos, verdad y justicia sobre ese ocultamiento, o sea, revisibilizar el desaparecido y la desaparición. Población desechable la combatimos, o bueno, las familias sobre todo, ¿no? Con trabajos de memoria y de aprecio, de rescatar cuál era, cuál es su vida, de quien no está. Organizarse, movilizar, visibilizar quién gana y quién pierde, denunciar la corrupción y por otro lado denunciar la impunidad y entonces tratar de ganar en un contencioso legal, público, estratégico. La búsqueda también busca a las personas, entonces romper el círculo pacto de impunidad, ¿no? Entonces paso un poco más adelante por tiempos. Entonces, ¿qué es trabajar en contexto de violencias? Lo voy leyendo para no extender tanto. Espéreme, contexto como entorno. Conjunto de circunstancias de todo tipo, índole, que rodean y ayudan a explicar un hecho o, y lo subrayo, un acontecimiento, ¿no? Teuchitlán ya no es un hecho, Ayotzinapa ya no es un hecho, es un acontecimiento histórico con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? De objetividad, pero que en todo caso hay que comprender su contexto. ¿Qué sucede o qué significa cuando este contexto no es
no se desarrolla en condiciones que definiríamos de normalidad, si es que eso quiere decir algo, pero que podríamos establecer criterios para ver qué es, sino en contexto de violencia. Bueno, ¿qué sucede ahí? Vimos esas lógicas de la desaparición, pero en general, hasta en lo micro, y ahí sí me gustaría ya luego en el diálogo ver qué ejemplos salen, ¿no? Trabajos de la violencia en el entorno, anillos concéntricos y diacrónicos, o sea, temporalmente extendidos de la violencia y la desaparición. Testigos, que ya no víctimas, pero testigos directos, indirectos, comunitarios, potenciales, sociales, se va extendiendo en ese anillo concéntrico. También el alcance de las historias, las narrativas de los testigos y el miedo que eso genera, ¿no? O la parálisis, agencia e impacto de la ausencia, del cuerpo ausente y del necros. Todo esto es bibliografía, ¿eh? Realmente es como una parte de, podríamos decir, de un marco conceptual sólido o incipiente, pero que existe, en donde el impacto de estas ausencias y en particular de la desaparición, no solo la ausencia en el sentido de expulsión social o de marginación, segregación socioespacial, que sí la hay, pero también de la propia desaparición. Entonces, aún así, no es una ausencia total porque el cuerpo ausente y el propio cadáver, el muerto, tienen agencia, generan nuevas relaciones, impactan, duelen, pero también movilizan. Entonces hablamos de varios autores, autoras, panorama forense en México, de la pedagogía del cuerpo, no solo ya del cuerpo de la mujer víctima de feminicidio, sino también ya de los cuerpos encontrados en campo o en fosas. Y una geografía que, como les decía, Rancho Nuevo del Llanito en Irapuato es una geografía resignificada como lo es el Saúl de Villaseñor en Celaya o las fosas de Salvatierra en ese lugar muy bonito que era el Salto en el río Lerma, que es un lugar turístico que ya se volvió ese lugar de fosas. Entonces se habla de anticementerio porque ahí no pueden, en una fosa común que no solo es clandestina, más bien es común porque es común a tantas personas que están ahí, pero aunque fuera una sola o dos, es común a la sociedad que la tuvo que sobrevivirle y que atestiguó la fosa. En este sentido es común. Entonces, un espacio doliente, como lo llamaría Arturo Aguirre, que trabaja maravillosamente filosofía forense en la Autónoma de Puebla, ¿no? Anticementerio porque no puedes cerrar el ritual ahí, no puedes, no es un cementerio que sirve para conmemorar a los muertos, es una fosa, ¿no? Cartografías y nombres que ya adquieren otro significado, te acuerdan una búsqueda, te acuerdan un hecho violento y por un tiempo largo va a ser así. Es esa agencia, todavía son impactos y efectos, pero que no calculamos mucho en la investigación. Lo mismo yo digo sucede ante hechos significativos que se vuelven acontecimientos dentro de una escuela. No, bueno, aquí tenemos un mural dedicado a Nadia, ¿no? Estudiante asesinada el día antes de la marcha del 8 de marzo de 2020. Y el hecho de que yo diga así y no el 7 de marzo quiere decir algo. O sea, el día antes del 8 de marzo es que ella iba a marchar y tuvieron que marchar sus compañeras de la Ibero junto con 20.000 más para León, hecho histórico, en esa marcha y hablar de su, ahora sí que, ausencia, muerte, ¿no? Nadia vive aquí, en la memoria, pero también vive en un mural y finalmente es parte de esto, ¿no? Ante esto, claro, hay formas de resistencia que tratamos de entender, acercarnos, acompañar o ser parte de. Entonces, bueno, esto de análisis del contexto lo dejaría aparte porque me gustaría ver esta sección, simplemente las citas que mencioné al inicio de cartografías de la ausencia, un proyecto reciente del ITESO, ¿no? En Jalisco, la desaparición ha dejado un rastro de silencios y ausencias que se niegan a ser olvido, ¿no? Y cartografía es una plataforma que transforma ese dolor en un inmenso mosaico, ¿no? Cada punto es un nombre o rostro de una historia. Y, muy franco, desaparecer no es sinónimo de ausencia, desaparecer no significa dejar de existir, por ello, las y los desaparecidos jamás podrán serlo, podrán ser solo cifras, ¿no? Entonces, bueno, déjame avanzar un poquito.
quisiera más bien pasar, es que veo que el tiempo se fue bastante rápido y no da tantísimo para los ejemplos, quizás me concentre en uno solo, si les Adelante, doctor, parece. como tú lo decidas. Tenemos Quizás buen tiempo. unos 15 minutos, sí, bueno, vamos a ver, Ok. porque hay toda otra parte y quizás pueda brincarme esa de explicación teórica, creo que hasta aquí vimos suficiente y vemos los ejemplos. Entonces, aquí simplemente me refería ante el dolor de los demás, la última obra en vida, creo, de Susan Sontag, desde la fotografía, el periodismo, ¿no? Como las imágenes nos despiertan sensibilidades o nos despiertan rechazo, ¿no? Ese tipo de investigación yo siento que nos lleva a esto. Entonces, ante esta reflexión, yo puse una definición tentativa de lo que entiendo por contexto de violencia. La he cambiado muchas veces, pero pues así está ahora. Contexto de violencia significa exposición crónica, pero con interiorización y subjetivación progresiva, más o menos consciente del dolor de los demás, generando procesos contradictorios, necesarios y simultáneos de empatía, cercanía que ojalá prevalga, y rechazo, distancia dentro de la investigación y de la vida, ¿no? Será un poco esta consideración. Eh, Aquí quizás voy un poco rápido porque les muestro fotografías y luego podemos en las preguntas dialogar y luego viene Guanajuato, ¿no? Esta es una investigación sobre los orígenes, cómo es que le hicieron prácticamente a construir colectivo y un inicio de un movimiento social que era el de los buscadores, hoy las buscadoras, pero empezó en masculino, ¿no? A eso me refiero, y luego también se subjetivizó al femenino por también el gran número de personas y porque de Iguala, donde estas personas empezaron a buscar a los 43, pero realmente se dieron cuenta de que había más de 350 denuncias no formalizadas en Iguala en 2014, pues se constituyeron un enorme colectivo de buscadores y buscadoras y fueron luego imitados o tuvieron redes con las rastreadoras del Fuerte, 2014-15, y el Solecito de Veracruz, ¿no? Igual habrán escuchado como de los primeros disruptivos, claro que había otros que antes buscaron, ¿no? Disruptivo es su playera. Esta no todos los colectivos adoptan incluso este lema, ¿no? De leer aquí, mientras no te entierre, seguiré buscando. Entonces, aquí es el colectivo, estaban buscadores como Mario Vergara, por ejemplo, y otros. Aquí siempre armo contexto, contexto guerrero, pero tratando de no cuidar solo el aspecto visible de la violencia, sino lo estructural. Ok, hablemos de homicidios, hablemos de grupos del crimen organizado, pero no basta. Hablemos de desapariciones históricas no denunciadas y denunciadas, y se puede ya ver algo más fino, el contexto criminal. Evidentemente no basta, si no nos quedamos en la narrativa narcocéntrica, ¿no? Hay que tratar de ver, claro, ya hace más de una década hay trabajos, ¿no? Como el de Federico Mastro Giovanni, pionero en esto, por ejemplo, en el tema de extractivismos humanos y de recursos, o sea, no solo de minería, agua, personas, no solo drogas, ¿no? Entonces, y violencias. Está, por ejemplo, la cartografía crítica, que mezcla los elementos, complejiza cuarteles militares, el triángulo, no, perdón, el pentágono de la amapola que coincide con los cuarteles militares. De todo esto yo lo fui aprendiendo por la gente y por los estudios entre 2000, bueno, de antes del 14, pero sobre todo con el tema de Yotzinapa, la noche iguala, pero cuando ya entré a investigar el Ibero, fui allá muchísimas veces por 3 años a hacer historia oral. O sea, herramientas que yo quería mostrar, el mapa de actores con vinculaciones y desenlaces entre 2014 y 2017, en la formación de aquel colectivo, por ejemplo. No, no lo voy a leer claramente, pero eso es para decir como la herramienta me permitía a mí eh, entender más un contexto para mí muy complicado, muy complicado. Aquí es la línea del tiempo, ¿no? Solamente de 6 meses, pero que venía
A construirse tardé años en construirla así porque no solo es la prensa a veces no coincide con la historia real o viceversa y real, es decir, con la historia contada por las personas, tan real como la de la prensa o hasta más detallada, ¿no? Bueno, tópicos de las entrevistas, siempre variables, etcétera, construidos. Inicialmente trato de construirlos con las voceras o las personas más conocedoras del grupo con quien hemos trabajado y se va ajustando y ajustando, ¿no? Claro. Esto sí lo quisiera leer rápido y vamos concluyendo esta parte y la parte conceptual de esto lo resumo en un par de frases, digamos así, para pasar a Guanajuato. Por ejemplo, porque ahí aquí destaco elementos, puede ser interesante verlos. Ya, aparte me es un poco catártico leerlo, la verdad. Pero sobre ese mes de octubre del 14, cuando buscaban a los 43 en toda igual, pero no existía todavía el colectivo como tal de los otros desaparecidos de Iguala. Entonces entrevisto a la ex vocera que ayudó en la construcción de ese colectivo, la entrevisté 3 años después cuando ya no era parte. Y habla de Miguel Ángel Jiménez Blanco, un miembro de la UPOEG, la policía comunitaria que fue encargado por la policía comunitaria de ayudar en la búsqueda de los 43, personaje que ya fue asesinado el año después cerca de Acapulco donde vivía, ¿no? Pero en eso ellos empezaron a buscar a los estudiantes, lo empezaron a buscar, los buscaban en los cerros, salían en las mañanas y buscaban a los estudiantes vivos. Pero hubo un momento, no sé en qué momento, que cuando salieron a una búsqueda encontraron fosas. ¿Saben cómo marca la testigo de esto? Ese giro en la historia del país, prácticamente también. Alguien encontró, escarbaron y encontraron restos. Ahí Miguel, que es este de la UPOEC, nunca nos dijo. Todo está en esas características que puse al inicio, ¿no? La incertidumbre, la liminalidad. No podría asegurarte por qué yo no supe cómo fue eso y ella es la que más sabe de todo ese proceso, porque ellos trabajaban de tal manera que habría personas que les decían cosas. Claro, entonces yo no sé si la primera fosa que encontraron fue porque tú recuerdas que hubo la fosa uno que encontró el gobierno, encontró la PGR, la fosa uno que encontraron 20 y tantos cadáveres que no eran los 43, eran de los otros, ¿no? Por eso se llaman los otros. Decía Miguel Ángel Jiménez Blanco en ese momento, ¿cuántos cuerpos fueron a tirar esos cabrones? Ese fue un titular importante, ¿no? También como que el lenguaje propio, ¿no? Toda una situación y del contexto. Bueno, no sé si ellos empezaron a buscar en fosas derivado de la fosa uno, si las encontraron porque de manera fortuita ellos iban buscando a los jóvenes o como eran campesinos sabían las características y vieron algo raro. Y es como se está construyendo una reconstrucción casi arqueológica de cómo esos saberes de la policía comunitaria fueron colándose a los primeros buscadores de Igualas y fueron luego replicándose en buscadores de Veracruz y de Sinaloa, ¿no? Es decir, la llamada inteligencia comunitaria es la inteligencia de la policía comunitaria. Y ellos le llamaban a todo ese rumores y recolección informal de información para dar con el paradero, los mensajes anónimos, los boletitos, papelitos en la iglesia, ¿no? Bueno, esas son herramientas que van más allá del registro nacional de búsqueda o que de mandar a 3 agentes ministeriales que ni les tienen confianza la población para decirle dónde es que están escondidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también aprendí de cómo mi presencia fue modificando la historia de lo que quedaba del colectivo, porque ellos al recordar, ¿no? Eh, hacen eso. O sea, cambian también su propia forma de ver las cosas y su interacción con el colectivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pero muy básico, ¿no? En esta investigación que sí puede suscitar efectos distintos, ¿no? Bueno, inteligencia comunitaria. O sea, miren esto, encontrados, buscados, encontrados en fosa, encontrados con vida, ¿no? Será la primera vez que yo veía una cosa así de pared, ¿no? Pero bueno, cuando yo fui quedaban solo los restos de ese mosaico en el lugar.
lugar en la parroquia, aquí las búsquedas, en fin. Cuando ya consiguen una sede, se dividen también los colectivos. Aquí está el de Doña Sandra, una parte, y otro que sigue como los otros desaparecidos. Esto es Madres Igualtecas. Ella busca a su hija Ivette Melissa, ¿sí? De Madres Igualtecas. Esta parte me permito pasarla para llegar a Guanajuato porque era una parte más conceptual. Pero como aquí se trata más de ver métodos, simplemente lo muestro para que vean un poco el relajo mental que trata de ordenarse con estos esquemas de mapa mental, que es otra de las herramientas que ya mostré, ¿no? El mapa de actores, el mapa conceptual, etcétera, pero que tiene todo un sentido construido al inicio de la investigación no me significó mucho, construido después es esto, y esto me sirve mucho para platicar con estudiantes, por ejemplo, aquí, o platicar el tema en estas charlas o conferencias, porque se vuelve cada vez con más elementos. Lo he seguido modificando durante todos estos años, ¿no? Y quienes antes que nosotros de la academia llegó, también es académico, pero es personas como Jorge Verástegui, ¿no? Entre los fundadores de Fundem, Fundec, en Coahuila, elabora conceptos desde las familias muy profundos que difícilmente saldrían a lo mejor de una investigación clásica, ordinaria. Por ejemplo, el concepto de búsqueda de vida que muestra el nexo relacional, aunque estés buscando un muerto, quizás, pero buscas vida, o sea, buscas vida para ti porque eso es para ti vivir. Tanto es así que dicen, vean al final nada más, buscar para vivir, vivir para buscar, es el lema del colectivo de aquí de Irapuato y de varios. Bueno, entonces busco vida, pero aunque lo encontrara muerto, buscando vida entre los muertos era el colectivo que fundó Mario Vergara, allá en Huitzuco, Iguala, ¿no? Después, uno de los buscadores ya fallecido. Entonces, a eso voy, que del nombre de colectivos, etcétera, pues también surge una profundidad filosófica importante y también él matiza lo que es el ritual de Víctor Turner, el ritual de la espera, con un concepto que está en el libro de Luchas por la Memoria contra las Violencias en México del Colmex. Ahí lo pueden ver, está un capítulo de él, ¿no? Entonces era solo esto para decir cómo esta construcción de saberes es biunívoca, viene desde abajo, es ese proceso muy dinámico, es búsqueda de vida, por un lado, y la ritual de espera son centrales en ese tema de reconfiguración, con división de saberes, pero que tienen que ver mucho con las relaciones y la espiritualidad asociada a esta forma de búsqueda, encuentro, visibilización, ¿no? Aquí está un proyecto bonito de Colombia con las fotos y el muñeco, y el otro es en Culiacán, ¿no? La catedral. Voy rápido a Guanajuato, pues sus realidades más conocidas. Guanajuato te busca, y decían, no hay desaparecidos, porque como en muchos estados hubo un patrón de negación, tanto que cuando llegó a la Ibero León en 2016 aquí ni se hablaba del tema, solo había casos aislados y conceptualizados así en la prensa, que nosotros fuimos un poco recolectando sus contactos así y nos juntamos con ellos en 2018 cuando los foros de escucha del gobierno electo. O sea, fue una ocasión, no generó consecuencias como tal, pero la gente empezó a unirse. Y ya un año después nacieron los colectivos porque se desbordó la problemática, como pueden ver en esta pedacito de la realidad que son las cifras oficiales que, atención, hasta 2020 no se publicaban. Las elaboramos a partir de investigaciones, solicitudes y lo que se pueda. Y que hoy son 8 veces más que en 2018 las personas desaparecidas. Sin embargo, primero con los desaparecidos y luego con las fosas como punto de partida, incluso ontológico, como define Arturo Aguirre, parecido a los campos de concentración, a los centros de reclusión, manicomios que estudiaba Foucault. Hoy en día en México hay que partir desde la fosa, ¿no? Bueno, pero no existían en Guanajuato según.
aunque ya habíamos documentado, bueno, aquí son como frases siempre de lo típico. Pues todos fueron con el novio, en algo andaban, las fosas no son fosas, ¿no? De autoridades de Guanajuato. Entonces, bueno, visibilizamos, tratamos de hacer eso con Data Cívica, con la Ibero Ciudad de México, y aquí, primero con un medio, PopLab Guanajuato, y con esta alianza pues hicimos mapas. Esta ya es una nueva alianza en realidad porque seguimos con ese trabajo del mapa. El año pasado hicimos una base por primera vez con 5 fuentes diferentes de los mapas, incluyendo 2 brigadas ciudadanas que no estaban registradas en la autoridad, no en la fuente oficial. Entonces fue un reto, ¿no? Y con un grupo de pues, personas activistas de aquí, de Ciudad de México. Acá abajo ven desdibujadas sus caras por motivos de discreción, no tanto de seguridad de realidad, pero pues estaban periodistas, activistas, académicos, gente de la Ibero, gente de fuera, etcétera. Se construyeron por necesidad de las familias, de una parte de ellas que en esa fase acababan de empezar las búsquedas con autoridades, o sea, no habían ido nunca de esa forma. Fuimos con este grupo de acompañamiento de sociedad civil, ¿no? En un contexto que les decía, la violencia no solo es directa, no solo se pide justicia para 6 personas buscadoras, 3 desaparecidas, 6 asesinadas, más otras 3 que no están documentadas como tal, pero que sí lo fueron, en Salamanca, etcétera, sino que eso repercute en la narrativa y en la historia personal, en el miedo, en la retraimiento, si se dice, pero todos estos colectivos que surgieron, pues tienen que tomar ya otras medidas de cómo convivir con esta violencia, y el investigador, pues también, realmente, ¿no? Y aprende mucho, mucho de ellas, y se retroalimenta, ¿no? También con otras organizaciones. Bueno, este es el cuadro de Guanajuato, solo para decir que nacieron decenas, 26, de los cuales 24 del 2020, 19 para acá. Pasó un poquito, voy a mostrar rápido, esto sí para llegar al final, los repertorios de lucha que si se quieren documentar desde la investigación, pues imagínense cada uno de estos repertorios que van a ver implica formas de acercarse diferentes. O sea, esta es la brigada independiente. Trabajamos con ellas el mapa, las bases de datos y cierta cuestión de seguridad, por un lado, protección, también visibilización, también donaciones, y no puedes hacer investigación con ellas si no hay una restitución. O sea, no tendría mucho sentido. Sí se puede, lo han hecho, pero estando aquí en el territorio y en Guanajuato sería hasta casi embarazoso o un poco, sí, diferente si no se pudiera tener ese intercambio y poder apoyar de alguna manera, no, no solo ir como un poco extractivista a tomar alguna información o una entrevista de por sí, ¿no? Se tiene que planear de manera un poco más consensuada, ¿no? A veces hay proyectos así más emergentes, más rápidos, ¿no? Pero son posibles los más rápidos porque ya existe una relación previa de confianza y algo hemos hecho incluso uno por el otro o ya planteado desde el principio juntos. Entonces, al tener eso, pues luego suceden cuestiones no recíprocas, pero porque ya existió antes. Bueno, esto es la brigada, la visibilización disruptiva, ¿no? Un predio que ya había revisado la fiscalía, pero en donde encuentran más. Manifestaciones en Ciudad de México, mosaicos, ante fiscalías. Ahora todas las fiscalías de Guanajuato ya tienen sus mosaicos de personas buscadoras y cada una ha hecho un acto simbólico ahí, ¿no? Y lo reivindican, ¿no? Los árboles de la memoria o de la esperanza, ¿no? Este es el primer tendedero en noviembre del 19, cuando la ley estatal, proyectos culturales, este también, claro, participamos como Ibero León y en crear esta alianza para que fuera realidad este recetario, claro, junto con las autoras, ¿no? Pero Sara Gómez y Daniela Rea, fotógrafa y periodista, las brigadas, las caravanas, la participación en mesas de trabajo. Esto es de la ONU, pero ahí cada 2 meses ya. Se trató de reproducir, no es igual, no es igual el modelo Coahuila,
las mesas, pero siguen vigentes. Muros, globos, tendederos, plantones y marchas, es lo menos, plantones y marchas, pero sí, también se han dado y han logrado alguna cosa muy concreta, ¿no? Las misas, claro, el 11 de mayo, Día de la Madre, el 30 de agosto, Día de las Víctimas de Desaparición Forzadas, la presencia de la ausencia, las bordadas colectivas, a un proyecto de Sandra Estrada bellísimo que reproduce los proyectos que ya se tuvieron. Sangre de mi sangre en Zacatecas, bordando por la paz en el país, cuando la época de Calderón, 2010, 2011, etcétera, etcétera. Pero hay una parte guanajuatense que también se ha dado en, no sé si unas 10 ciudades, varias veces en la Ibero, también un poco como casa de esto. Y familias que buscan crear un sitio de memoria en Salvatierra. Ahí es donde el trabajo que desarrollamos constantemente ahora va evolucionando, a ver cómo se replantea para los próximos años, pero va a seguir porque el sitio no existe, está reivindicando que se cree un sitio de memoria y como repertorios de acción, es reapropiarse del sitio para que la delincuencia no lo vuelva a ocupar, como ya ha pasado además, y que se transforme en un sitio de memoria. En fin, este es otro proyecto, vivencias y respuestas de las víctimas, que va a replantearse con el lenguaje también, ¿no? Vivencias y respuestas, pues más bien de los sobrevivientes de la desaparición de personas. Estas son algunas voces que recolectamos junto con estudiantes de aquí y hemos podido publicar también, pero bueno, voy un poco, yo vengo por lo que es mío, esto va a ser hasta la muerte, nunca se va a olvidar, el miedo me lo quitaron, ¿no? Frases significativas también aquí en Guanajuato, ¿no? En las búsquedas yo sentía que se me enterraban los pies y gritaban, sácame, y ahí encontraban, ¿no? Ahí en el predio hubo lágrimas, sangre, mucho dolor. Construcción de los tópicos de la entrevista, esto fue con la vocera, como en Iguala, nube de tópicos, son solo herramientas que muestran, ¿no? Los mapas. Ya para ir cerrando, es un trabajo colectivo bonito, doloroso, pero también que restituye construye saberes, las líneas del tiempo comunitarias sobre la violencia, foros que organiza Serapaz. Nosotros participamos siempre, pero bueno, el grupo acompañante principal es Serapaz, ¿no? Nosotros como academia tenemos presencia y hacemos la parte de memoria, archivo, entrevistas, memoria. Grupos de Coahuila que vinieron, los listones, exposiciones en museos, en fin, paso un poco rápido para llegar ya realmente al final la maqueta de cómo quieren el sitio, el documental, este sí se lo invito a que lo vean, lo busquen en lugar de la memoria. Si en YouTube lo van a encontrar, Salvatierra, lugar memoria, y ahí está. Conclusiones, yo digo que ya las adelanté, me gustaría más bien el diálogo, pero pues hay varias consideraciones, ¿no? Ya dije, el contexto de violencia lo definimos, el papel del Estado en esto, el sujeto, sujeta político, evaluar el riesgo. Es más importante evaluar primero el riesgo para quien trabaja contigo que para ti mismo incluso, pero claro, también trabaja conmigo, es decir, estudiantes, colaboradores, pero sobre todo los colectivos o las familias directamente involucradas. ¿Qué sucede si vas a su casa? ¿Qué sucede al colectivo si empiezas a hablar con los fundadores o no? Si cambian su forma de ver el mundo, etcétera. En fin, autocuidado, no entendido como auto individual, pero en el sentido de afrontar y tener salud psicosocial, contar con apoyo institucional, no siempre ha sido fácil, pero en general, sin ese apoyo esto no sería posible. En fin, la planeación atenta, con antelación, etcétera. Entonces, muchísimas gracias y simplemente les doy un spoiler de lo que estamos tratando de hacer, que ojalá podamos colaborar más. Nos va a servir mucho su expertise, sobre todo en todo el tema, claro, del doctorado en educación, pero más allá, en este proyecto que se va a concretar este año y en el siguiente, que les vamos a dar a conocer quizás en otra sesión, sería bueno, Charlie, si lo podemos hacer después, en un año, en 6 meses sobre este laboratorio de investigación-acción contra desapariciones que estamos construyendo desde acá, a ver cómo sale y con el SUG, tal vez. Bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario, doctor, muchas gracias a ti. Y sí, yo creo que podemos ir agendando conforme esto vaya avanzando, otra sesión, justo para que nos presentes esta nueva iniciativa. Y bueno, doctor, pues me parece muy interesante. Justo hacia el cierre vas señalando que es un trabajo colectivo. Me llama la atención que dices bonito, doloroso, obviamente. Entonces es un trabajo que finalmente se desprende, pues, de realidades difíciles, de realidades dificultosas. Bueno, pues yo quisiera ahora mm, en este importante diálogo que podemos construir, abrir el micrófono para que el público haga sus aportaciones, alguna pregunta, no sé, en este momento queda abierto. Y si no, yo ya tengo aquí que me mandaron al WhatsApp una pregunta, pero quisiera primero abrir la oportunidad a ustedes de que puedan hacer alguna participación. Como ven, bueno, entonces inicio yo para ver si... Hola, hola. Ah, Perdón. adelante, adelante, Lulu. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por esta dolorosa pero interesante aportación. Mi pregunta iba sobre el tema de la espiritualidad que mencionaste por ahí, que era como un factor relevante. ¿Qué papel juega la espiritualidad en medio de toda esta situación para las familias? Bueno, si quieren, vamos directo con esta pregunta que te agradezco mucho, Lulú. Y como he dicho, lo estoy trabajando y aprendiendo también de un trabajo de maestría ahí de la Ibero Ciudad de México sobre la relación entre construcción de saberes y espiritualidad y cómo no solo hay construcción de saberes desde la racionalidad o incluso desde la praxis o incluso desde la formación que se le da o que han recibido los colectivos, sino a partir de un espacio espiritual o una forma de compartir que va más allá del puro aprendizaje forense. Es decir, hay una serie de espiritualidades, no necesariamente religiosidad, ¿no? Pero que tienen que ver con creencias, con compartir el dolor y transformarlo, pero de manera no solo intrafamiliar, más bien colectiva, que ha funcionado, ¿no? Me refiero a una serie también de rituales, como los que vimos en Salvatierra, como lanzar los globos hacia el cielo para juntar otra vez los vivos con los que ya fueron encontrados muertos, por ejemplo, en la misma fosa, y entonces crear esa línea entre el punto de la fosa, en donde se coloca una cruz, por ejemplo, o una serie de fotografías y eso, ¿no? Bueno, es una especie de ritual que se repite cada octubre, noviembre en Salvatierra. Hay muchos más, ¿eh? Pero en el sentido de ir a un poco a lo trascendente, al más allá de la vida incluso. Por un lado también hay esa restitución de agencia incluso al cuerpo muerto, como un factor que incide en los vivos, ¿no? Y eso sí lo hace a través de no tanto la racionalidad, sino a través de espiritualidades, creencias, formas de ver lo trascendente. Yo lo interpretaría más o menos así. No soy experto del todo el desglose, ¿no? de espiritualidades, pero lo que justo he estado aprendiendo o que he visto. Mm, no sé, también yo soy un poquito más racional y más antropológico en las cosas y a veces no lo veo como espiritualidad, pero las personas a lo mejor sí, y más que yo, ¿no? Había una temporada en Iguala que caían muchos mangos y compartir debajo del árbol de los mangos era la manera en que construían colectivo, intercambiaban gratis, pues, un trueque de cosas, etcétera.
y luego, pero pueden atribuirlo también a factores extrarracionales o hasta divinos. No tanto la caída del mango del árbol, pero por ejemplo las plantas que te atrapan en campo también son, y porque crecen fértiles lamentablemente debido al nitrato de las personas que ahí están sepultadas, pero ese mismo árbol te llama y te puede atrapar y hasta le mientan al inicio, se lo cuentan hasta con esa simpatía e ironía, pero al final descubren que más que enojarse era que ahí abajo estaba su familiar o hay piedras que vienen adquiriendo ese sentido de conexión casi con el más allá, lo divino y en donde encuentran personas. Quizás te daría estos ejemplos, pero no soy quizás el más especializado, pero pues son algunos momentos de la espiritualidad, pero que finalmente se concreta luego en un conocimiento. O sea, ese hecho, trato de traducirlo así para cerrar. Por ejemplo, yo lo imagino, ese hecho de la planta o una serie de factores geológicos, de cómo están más crecida la vegetación, los colores, etcétera, que ellos en un momento, no ellos, cualquier persona lo hace en su casa con cualquier otra situación o cuando sucede una muerte, ¿no? Normalmente, pues luego hay como una especie de algo trascendente que sucede, se trata de explicar de otra manera, hay algo hasta inexplicable, en fin. Y luego te das cuenta que eso es, también puede ser científico, pero la interpretación inicial y en el tiempo es espiritual. Por ejemplo, el símbolo del colectivo de Salvatierra es el colibrí. El anuncio del colibrí es el regreso de la persona desaparecida que se muestra ahí con ese pajarito tan querido, bonito, colorido, como que es un momento de como un mensajero, un momento de alegría dentro de eso. Bueno, si sumas todo, es una mezcla, ¿no? De cosas, puedes llegar incluso a hacerlo frío y científico, pero yo ahí siento que están las espiritualidades, pero que sí abonan a la motivación, al conocimiento, a una cuestión colectiva, pues a varias cosas, ¿no? Muchas gracias. Un dato que se me fue al inicio, hablaste de una investigación sobre construcción de saberes y espiritualidad, pero se me fue de dónde era, de la Ibero México o algo así dijiste. Sí, sí, es de... te busco el título exacto para no equivocarme, No, pero es de no te la preocupes, maestría. sino, Sí, ok, la escribo ahí, lo escribo ahí, pero es la maestría de investigación educativa y ok. justamente eh, tiene que ver, yo creo, con todo lo que vimos hoy entre el tema más académico y de la formalidad y cómo meter construcción colectiva de saberes y espiritualidades en algo en la academia del día de hoy. Pues sí se puede. Y es un experimento valioso, está saliendo muy bien, en mi opinión. Yo soy un lector, soy un coasesor de la Qué tesis. maravilla. Ahí Mm, es de... muchísimas gracias. no, Gracias, aquí. Lulú. Gracias, Fab. Adelante, Esmeralda. Gusto saludarte, Esmeralda. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Pues también me uno al comentario de Lulú, muy valioso lo que escuchamos aquí, sobre todo visibilizando una realidad en el Estado y en el país, ¿verdad? A mí me gustaría saber, doctor, cómo o si se está visualizando este término del juvenicidio, ¿eh? Y por otro lado, del fenómeno de la violencia criminal, del cual surge eh, en principio el secuestro y también la desaparición forzada. Si son conceptos y fenómenos que están inmersos ya en esta línea de investigación. Muchas gracias. Voy a tratar de ser más breve para dejar posibilidad, ¿no? De más preguntas. Bueno, en tema teórico, conceptual, también aquí desde seminarios, así, sobre todo con el trabajo de Valenzuela sobre el juvenicidio,
y no solo, de hecho ya hay buenas reseñas de estado del arte sobre ese concepto. Personalmente no lo he trabajado directamente como eje, pero pues sí aplica mucho y es muy útil en ese sentido para aterrizar no solo la realidad del homicidio, sino de esas ausencias que van desde la desaparición social, la marginación y la segregación, el continuum de violencias, sobre todo sobre mujeres, y que pueden tener el desenlace de la desaparición, y no como último desenlace, sino luego la aparición con vida, la aparición sin vida, y todo lo que eso, y la agencia del propio cuerpo muerto como otra forma del continuum de lo que van dejando esas violencias, que podríamos en un inicio verlas también como juvenicidio, pero también como desaparición social de jóvenes, tal vez, independiente de que sean asesinados o no. Finalmente, el efecto en ciertos casos, en un inicio es parecido, o sea, esa ausencia, pero que luego, claro, si es la desaparición y no se sabe su paradero, es doble, triple, cuádruple el efecto concéntrico expansivo, ¿no? Entonces eso sí es muy útil, creo que sí vale la pena trabajarlo en un balance sobre ese concepto. Se llega a aterrizarlo, pero no del todo, entonces hay que trabajarlo más. Hay una lectura, creo que de Colombia, de una revista muy buena, reciente, sobre justo todo el marco del juvenicidio y cómo llega a ser funcional, operativa la categoría, pero que todavía podría hacerse un poco más, o sea, llega a esa conclusión más o menos. Y claro, bueno, violencia criminal, secuestro, desaparición, etcétera, luego son tipos, a veces están más insertados en la narrativa jurídica, en el tipo penal o del derecho internacional, etcétera, pero depende justo de, es un enfoque que tratamos de usar siempre muy interdisciplinarios, sin limitarnos tanto en derechos humanos como en desapariciones, secuestro, privación de la libertad, trata, etcétera, no solo a lo legal jurídico, sino que se insertan justo en ese campo de las lógicas de la desaparición o de otras violencias, y de todos modos, ¿qué tendrían en común ese secuestro, eventualmente desaparición, que luego implica, un secuestro normalmente implica una desaparición de la persona, a lo mejor el tipo penal o las consecuencias del secuestro son económicas, etcétera, aunque hay mucha ambigüedad ahí, se parece mucho a la desaparición cometida por particulares, pero ¿qué tienen en común? Pues que se insertan en un mismo régimen de violencia, concebido como ese sistema de reglas, siempre desde, por ejemplo, el trabajo de jurídicas de la UNAM, sistema de reglas, actores, etcétera, que permiten, autorizan el uso, el acceso y la circulación de la violencia en un territorio, ¿no? Entonces, ahí me faltó decir, ¿quién autoriza crimen, permite violencias o las facilita en el corredor industrial de León, donde están las ciudades más violentas del mundo en 2018-2025, ¿no? Bueno, es complejo, pero hay diferentes redes que lo hacen y claro, pueden usar diferentes tipos de las violencias para sus fines, incluyendo el secuestro para fines de extorsión y económicos o la propia desaparición con fines de trata o el tráfico de migrantes que hay en San Felipe, acá luego los empiezan, parten desde aquí para luego traficar hacia el norte, ¿no? A veces. Bueno, en fin, es un poco lo que te diría. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Gracias, Esmeralda. Antes de pasarle de ceder el micrófono a Cristina, lo que pasa es que Yasmani Santana tiene problemas para levantar la mano, pero me insistió acá en WhatsApp que quiere hacer una participación. No, hola Fabricio. Bueno, muchas gracias también por tu exposición. Muy valiosa, muy interesante. Y a propósito del seminario que en realidad está pensado para estudiantes del doctorado, hacerte una pregunta que a lo mejor pudieras orientar a las y los estudiantes que están trabajando en contextos de violencias que pueden ser con feminicidios, todo tipo de desapariciones, pero también en contextos de narcotráfico.
cómo se lleva toda esa información a un documento de investigación, ¿no? ¿Qué se dice, qué no se dice? O sea, tú ya decías, se aborda desde la IAP, pero también desde un enfoque, perdón, desde un método etno y autoetnográfico, ¿no? Con tintes de teoría fundamentada, pero también métodos narrativos, en fin, ahí está lo metodológico, pero después qué se dice y qué no se dice cuando estas narrativas de esas personas implican salir de lo privado a lo público en un documento de investigación, ¿no? Pensaba en una investigación de hace tiempo, una compañera que estudiaba la diserción de niños de primaria, secundaria, en la montaña de Guerrero, porque pues eran niños que estaban pues metidos en el narcotráfico, ¿no? Entonces no iban a la escuela porque estaban trabajando para el narco, ¿no? Entonces, ¿cómo dices eso cuando vas y recuperas la narrativa, el relato, la historia de vida de un niño y después cómo lo llevas a un documento? Entonces, si nos puedes dar pistas sobre eso, porque en realidad es muy complejo, ¿no? Entender los límites de qué se dice, qué no se dice y cómo se dice dentro de un documento de investigación. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta muy difícil, pero excelente porque creo que sirve para el espacio de reflexión más que darte solo una respuesta, porque también lo he ido aprendiendo y cambiando a veces hasta con roces. Nunca ha sucedido algo grave, pero puedes incluso arrepentirte o equivocarte, etcétera. Entonces siempre se recomienda estar muy cuidadosos y grupales en esta toma de decisiones, poderlo platicar, es decir, en otra ocasión, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el contacto, alguien tiene que acercarse a un tipo de investigación, pues rebotemos media hora, una hora, ¿no? Todas las dudas sin empachos a veces, porque luego en una plática más oficial o acá de evaluación o de presentar un proyecto escrito no puedes, ¿no? Como que desglosar todo, entender todo. Por ejemplo, en escribir luego esas historias o partes no bastaría para mí con el consentimiento de los protagonistas o testigos, sobre todo si son niños además, pero incluyendo adultos, porque a veces hay una simetría social del propio investigador de la universidad, etcétera, para con ellos que no permite que expresen sinceramente, me parece, el rechazo, no, de esto, no. Pero bueno, entonces requiere tiempo, requiere explicación, requiere trabajar de la mano, pero también mucha autocontención en lo que se quiere y se puede expresar, o si no, también se puede. Entonces no bastaría con que lo apruebe el grupo como tal vez. Sí, bastaría si el grupo realmente leyera todo o fuera muy así. Ahora, hay temas menos delicados que este, que a lo mejor el riesgo de hacer daño o de algo hasta peligroso es mínimo, ¿no? Entonces, ok, ahí es más relajada la decisión, pero también no bastaría con decir, por ejemplo, ya es público. En parte eso apoya al investigador. Mira, esa historia no estaba contada de una manera lineal o completa, pero todos los pedazos de la historia están. Los nombres de estas personas están. Yo puse ahí en una diapositiva el nombre de Citlali. Si tú buscas Citlali allá, tal vez encuentres quién es. Ahora, pero ha sido un personaje público y muy visible durante años, ha firmado el consentimiento y con ella puedo platicar esto, incluso como lo estamos platicando así, y eventualmente no tener el problema de rectificar también, modificar, retirar una publicación, cambiarla, cambiar una otra edición, hacer todo lo posible que está en tus manos también. Pero también existen comités de éticas dentro de las universidades más formales o más informales, cuerpos académicos, etcétera. Entonces, hay una serie de cuestiones, pero sí, todos esos criterios muy abstractos del informe Vermont que vimos rápidamente ahí, pues ahora sí aplícalos a esta tu realidad que estás ahí.
Y como somos perfectibles y no tenemos la información completa, a veces hay cosas que salen y para ti no provocan nada, no son problemáticos. Eh, entonces, bueno, mm, tener la confianza de dialogarlo con los actores, te diría, en fin, son varios subcriterios, podemos decir así. Ah, sí, en fin, no sé, por ahora pensaría esto, pero seguramente hay más posibilidades para regularse, para poderlo trabajar. Eh, estoy pensando en la práctica, lo que hice, sí, el consentimiento. Ahora, o bueno, también anonimizar los textos y ciertos contextos o quitar ayuda bastante en los testimonios, porque a ti al final no te interesa que se sepa que lo dijo Carolina o Carlos, te interesa que es parte de un conjunto que abona a una categoría que se está construyendo o a un argumento que estás exponiendo. Y entonces estas frases ayudan a hilar, pero podrían ser de cualquiera que haya estado ahí. Entonces también a veces no es necesario mencionar ahí, entonces es otra manera que puede proteger. Aún así, si alguien que es de ahí lo lee, conoce, aunque hayas anonimizado y cambiado, etcétera, posiblemente lleguen a saber exactamente quién es. Ahora depende de qué está diciendo o de qué va el artículo, ¿no? También. Y por último, aquí estamos trabajando este archivo de la memoria que tiene 43 entrevistas de Iguala, 5 de León y 23 de Salvatierras, muy extensas, ¿no? Bueno, una cosa es usarlas parafraseando o anonimizando o solo pedacitos para corroborar algo o para describir o interpretar. Otra cosa es yo publico y eso es el daño, yo creo que sería siempre más limitado. A lo mejor te equivocaste en la interpretación, alguien te lo va a decir, si es que se lee ese artículo académico, ¿no? Pero digamos, a lo mejor sale en un libro y lo leen, pero todo entero, el archivo, sí hay que cuidarlo mucho porque hay procesos en curso. Estamos hablando de una violencia actual, no todavía que del 68. Entonces, ahí sí hay que ver cómo se va a prevalecer por unos años, aquí al menos, el criterio de restricción. Consulta, por ejemplo, solo en papel, solo una por una y solo de investigadores con una carta y de una institución reconocida y solo limitadamente tal por un tiempo, por ejemplo, de esa entrevista entera, ¿no? Algunas no necesitan eso, pero algunas sí. Eh, en fin, criterios de consulta también del material podría ser. Se me ocurrió todo esto, no sé si cómo vamos, pero No, ¿alguien tiene buenísimo. más? Sí, sí. No, buenísimo, Fabricio. Sí, a lo mejor yo ahí sumaría para Cristina o para quienes trabajen estos que lo que en algunas ocasiones hacía era como difundir el trabajo ya sistematizado con los grupos, con las personas que hacen las entrevistas, porque esto que decía Fabricio, ¿no? Que de repente ya ves el fragmento, la narrativa y de pronto es, no, ahí estoy comprometiendo a alguien, ¿no? O sea, aunque esté muy anonimizado ese relato da cuenta de esta persona, ¿no? De un tercero que está implicado, ¿no? Y eso también es complejo, ¿no? O gente que de pronto ya cuando ve el texto regresa con el investigador, ¿no? O con la persona que está sistematizando para decir, oye, pues es que ese relato de pronto pone en peligro mi chamba, ¿no? Pienso en un proyecto que teníamos recién, ¿no? Donde alguien me escribió y me dijo, oye, ya me arrepentí de haber dicho estas cosas, ¿no? Porque no sé, me va a ir mal en la chamba. O sea, quiten eso, por favor. Entonces, el siempre estar devolviendo tal vez información, regresando, rebotando, rebotando, podría ser como una buena estrategia. Pero bueno, muchas gracias, Fabricio. Sí. Gracias, Carlos. No, hombre, al contrario. Fabricio, te señalo que Cristina tenía levantada la mano, pero justo me señaló que era la pregunta que quería hacer, la que Yasmani ya hizo. Nos da tiempo para una pregunta más. Ah, y justo también, ya ves que yo hice referencia a una pregunta que me enviaron en WhatsApp, justo iba también por el estilo. Señalaban aquí que sin duda, tú mismo lo has externado, verbalizado, que hoy en día te encuentras en un momento muy distinto a como empezaste, has señalado, has hecho referencia a tus aprendizajes, cosas que has tenido que aprender, y justo la pregunta era, ¿qué retos luego se pueden encontrar en la sistematización de tantísima información? Ya no respondiste,
justo en tu respuesta se asoman estos retos ético-metodológicos, de procederes, de divulgación, etcétera. Adelante. Quizás, Carlos, una cosa breve de esta parte con una parte de las preguntas anteriores. Bueno, no todo necesariamente es fuente oral y participación, investigación, acción, etcétera. De hecho, es una parte de lo que trabajamos, pero también hay una parte más de sistematización de datos, solicitudes de transparencia que también se rebotan con los colectivos, pero ya de otra manera. Por ejemplo, cada evento que hay te piden los datos actualizados o vienen, esto es un poco más sencillo, ¿no? Porque son cifras, etcétera, pero tú a veces en conferencias, si el caso es público, por ejemplo, o estás en confianza con la familia porque la acompañas en un proceso, la acción urgente, etcétera, y públicamente mencionas su caso, con alguno uno que otro detalle o anonimizado, dice existen casos de extorsión a empresarios, en esa región, pero refiriéndote a que es el caso de la persona, creo que hasta ahí se puede hacer, pero existe esa relación previa, no solo es aprovechar como que de los casos y así, y con mucho material, que es lo que a mí me falta, sinceramente, sistematizarlo todo en este trabajo muy frenético ha sido difícil. Entonces se hace un poco en la marcha y muy parcial. Hay quien tiene tiempo y dedicación, por ejemplo, de poder meter todo a Atlas-T, poder hacer todo de manera, pero creo que es un proyecto realmente de muy largo plazo y ahora está prevaleciendo y pagas ese precio también, está prevaleciendo a lo mejor la inmediatez y cierta cosa. Ese es un límite, ¿no? Que hay que reconocer. No impide que se publique, que se avance, etcétera, pero hay momentos de equilibrio desequilibrado entre incidencia, participación y la reflexión, poderse sentar a escribir, sistematizar bien todo el material. Por ahora va por partes. ¿No? O sea, el archivo oral va a estar, pero no va a estar todo, por ejemplo, personalmente en un programa para listo para otro tipo de procesamiento. Lo que se hace es más empírico, sí, es más de, hasta en el puro papel o en extractos, en cosas así que se pueden rescatar, pero no ha sido tan sistemático. Pero bueno. Ok, Fabrizio. Muchas gracias por la aclaración. Pues, sin más, yo creo que pues aquí podemos detener la sesión de preguntas y respuestas, el discurso, el diálogo, y entonces, pues bueno, Fabricio, no me queda más que agradecerte. Voy a leer el reconocimiento del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y el Doctorado Interinstitucional en Educación. Agradecen la participación de doctor Fabricio Loruso por la conferencia Investigación, Incidencia y Construcción de Saberes en Contextos de Violencia, retos ético-metodológicos y reflexiones situadas desde el México de las ausencias, para el doctorado interinstitucional en educación. ¿Algo que quieras agregar, Fabricio? Nada, solo agradecerles mucho el espacio, ha sido muy rico poder colaborar. Y bueno, me refería, veo que está conectada justamente a Ame, Yali, cuando me refería al trabajo de tesis que está haciendo, a ella me refería, ya lo puse aquí, me permití citar. Entonces, bueno, también le mando un abrazo, en estos días estaremos justo hablando de eso y nada, espero estar en contacto también para todas estas cuestiones cuando se abra el laboratorio y listo. Gracias por la invitación. Sí, claro que sí, esperamos justo la noticia del laboratorio para ver qué podemos organizar más adelante. Y bueno, también un agradecimiento a quienes han estado allí compartiendo mientras tú estabas hablando, los links, por ejemplo, de YouTube, Sí, lo bajé, los sí. links, algunos documentos que pueden ser útiles entre ellos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fabricio. Nos estamos viendo después. Gracias, Carlos, gracias, Adiós, doctor. un Que abrazo. sí, Que les vaya muy bien. Hasta igual. luego. Hasta luego.